Ya estamos en el aire, vamos a ir a la actualidad de inmediato. Estamos ya con José Miguel Castro, diputado y presidente de la Comisión Investigadora en el caso Convenios. Finalmente hay informe de Contraloría por este tema. ¿Cómo está, diputado? Yo muy bien, gracias. Bastante impactado hoy día, eso sí, con todo lo que nos entregó el Contralor, pero yo bien, muy bien, gracias. A ver, sería muy importante que le comentáramos a la gente un poquito qué fue lo que comentó el Contralor y qué les queda a ustedes de este caso Convenios. A ver, el Contralor tuvo dos líneas hoy día. La primera fue hablar del término ya de los casos MIMBU, o sea, Servio y MIMBU, con respecto a las fundaciones en todo Chile. Y se ve, obviamente, una repetición de lo que fue Democracia Viva, en el fondo, de parcelación de platas para no pasar por Contraloría, se ve disminución de la cantidad de años, se ve tráfico de influencia, y una serie de cosas que se habían visto en Democracia Viva se ve que se repiten a lo largo de las otras 14 regiones. Solamente una se salvó porque ahí no hubo transferencia, pero todas las demás regiones presentaban prácticamente los mismos problemas, una situación muy preocupante. Y la segunda parte tuvo que ver con los gobiernos regionales, donde existe una gran mayoría ya de informes terminados que también presentan una serie de falencias muy graves. Por darle solamente un ejemplo, o sea, existía una región donde se le exigía a la fundación contratar personas que le dijeran del gore, o sea, era así de burdo, así de complicado lo que se vio hoy día en la exposición, así que vemos especie de modo operandi de maquinaria replicada en distintas regiones, tanto en los gores como en los serbios. ¿A dónde piensas tú que está el problema más grande aquí? Porque una cosa son los casos puntuales, pero ¿dónde está quizás la transversalidad? ¿Dónde está el hecho que podría ser lo más significativo que esta fue una manera de defraudar? Sí, yo creo que, a ver, existen varias aristas, pero si yo me tuviera que centrar en una cosa, en dos cosas principales, es una, la escasa regulación y con eso el aprovechamiento de algunas personas, por ejemplo los gobernadores regionales, que la discrecionalidad llegó a tal punto de que entregaban y adelantaban cientos de millones de pesos sin haber recibido absolutamente nada de trabajo realizado. O sea, la discrecionalidad por falta de reglamentación, número uno, y lo segundo, que yo lo he repetido, y yo creo que aquí también había una cierta ideología, estaba la política metida, justamente para llegar hasta los territorios donde normalmente no se llegaba muy bien de otra forma. Entonces es bien terrible, porque si tú llegas a los territorios que más lo necesitan, entregándoles, qué sé yo, un par de soluciones, algo, pero lo que quieres en el fondo es llegar con política, lo encuentro que es de un aprovechamiento tremendo. Entonces, más que las sumas de plata, porque la verdad que los gores, o sea, por darte solamente un ejemplo, solamente lo que hace, no sé, en el gore de los lagos son un 23% de todo el lío de plata convenio en los serbios, independiente de la cantidad de platas. Aquí yo creo que se han mal utilizado la discrecionalidad que algunos torcieron, y en ese sentido ya por lo menos hemos visto cómo ha actuado la Contraloría. Ahora van a empezar a venir, pero ahora viene la parte fuerte, pues ahora viene la parte ya de la Fiscalía y la Contraloría también generando sanciones de tipo administrativa. Lo que a mí me hace falta un poquito ahí, Julio César, es ver la parte política, que lo he visto bien poco activo al ministerio, aparte de cortar un par de convenios, ha cortado plata, pero no han cortado cabezas, pues. Así que yo creo que eso hace falta también. Bueno, hay un tema que el Contralor lo toca bien y todo, que es en definitiva, ¿no es cierto?, que falta más regulación, falta más fiscalización, falta quizás delimitar aún más. Hay un trabajo que está pendiente, más allá de los sinvergüenzas y los pillos, sí, que hacen sus cosas tan bien. El Estado, ¿no es cierto?, tiene que protegerse de estas situaciones, ¿no?
Así es, o sea, como tú bien lo dices, o sea, los pillos, los frescos, la corrupción siempre va a existir. Mientras exista el ser humano, creo yo que va a existir la corrupción. Ahora lo importante es cómo le ponemos freno y atajo a estas cosas. Hay consideraciones de corto plazo y eso va a ser en la ley de presupuesto, pero no hay que olvidarse que la ley de presupuesto se negocia y se habla todos los años, por lo tanto tiene que haber un trabajo a mediano plazo de leyes mucho más estrictas. Esto, para que se entienda y dónde está la pena de este cuento. Por ejemplo, el caso de los gobernadores regionales, independiente cuál sea el signo político, porque hay de los dos lados, hay más tirado por un lado, pero también hay de otro lado. El problema está en que ellos podrían haber generado sus propios tipos de contenciones, y no lo hicieron, o sea, ellos mismos no fueron capaces de generar dentro de su sistemas de control para gastar bien la plata, que es lo principal que tú tienes como cualquier otro funcionario público. O sea, yo también mis platas tengo que hacerlas ojalá lo más eficientes y eficaces, y se supone que ellos llevan la plata de toda una región, que le corresponde a cada una de sus regiones con sus problemas. Entonces, aquí en el fondo se le ha torcido la mano, y a mí me da mucha pena también que sea la primera camada de gobiernos regionales. Pues si nosotros lo hicimos todo esto para descentralizar, y hemos visto que se ha aprovechado un poco el sistema, y da mucha lástima después tener que llegar ahora en el fondo a hacer leyes para que la gente no se apodere de recursos que no le pertenecen por lo demás. Entonces es una situación que por un lado da mucha pena, mucha frustración, pero bueno, si es necesario hacer leyes y ponerle mucho más atajos, lo vamos a hacer. Si en el fondo no, porque hay una brecha ahí que se tremenda. abre, ¿no? Sí, tremenda. Claro, o sea, si no... Claro, a uno le encantaría vivir en un país donde nadie fuera tramposo, pero parece que estamos en una situación mala, porque claro, se ve el forado, y parece... Porque a mí como periodista no me cabe duda que acá no es que dos amigos se ponen de acuerdo. Por supuesto que hay grupos chicos que se han aprovechado del sistema y se han choreado un poco de plata, pero hay otros que hablamos de miles de millones. Es que por eso te digo yo que aquí lo primero que te decía yo, el cuento de las platas políticas, aquí yo no creo que se hayan comprado propiedades, ni autos, ni para nada. Aquí el problema lo tenemos porque en el fondo se ocuparon esas platas para hacer campañas ideológicas, y yo creo que eso es el doblemente, o sea, todo robo es malo, pero ya esa plata ocuparla para eso es doblemente complicado. Por lo demás, no estamos hablando de un caso de una entidad privada que es igual de gravoso, igual de complicado, estamos hablando de plata de los más pobres, pues. Si cuando se agranda, yo te digo una cosa, por ejemplo, hay algo que no ha salido mucho en la prensa, pero por ejemplo, se agranda el concepto de asentamientos precarios y antes era campamentos. Entonces yo pregunto, y con justa razón, ¿por qué se agranda esto? Y uno se empieza a darse cuenta que, claro, no todos los lugares donde se quería llegar eran campamentos catastrados por el Estado. Por lo tanto, se amplía la figura a asentamientos precarios. ¿Qué cabe en asentamientos precarios? Como bolsillo payaso, cabe de todo, y se llega a todas partes, y por lo tanto se puede pedir plata para todo. Cuando uno ve, por ejemplo, adelantos de cientos de millones de pesos, pero si son cientos, te juro que son cientos de millones de pesos en una fundación, y después uno se da cuenta que ni siquiera tenían para pintar, o sea, ni siquiera habían conversado con los dueños del edificio para pintar, y después no hay cómo devolver esas platas. Da rabia. Yo soy de Antofagasta por lo demás. Impresentable. Gracias, diputado, un abrazo. Vamos a ir a las noticias. Abrazo grande. Que le vaya bien. Chao, chao.